Bendiciones con todos. Tema 15, las verdades de la palabra de Dios. Hoy los apóstoles son amenazados e intimidados. Y utilizamos Hechos capítulo 4, versículo del 15 al 31, que dice lo siguiente. Y habiendo ordenado que salieran del concilio, deliberaban entre sí diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto un milagro notable ha sido hecho por ellos, manifiesto a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más por el pueblo, amenacémosle, para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos, les intimidaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan, respondiendo, les dijeron: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y después de amenazarles más, y no hallando nada que castigarles, les dejaron ir por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que había sido hecho. Porque el hombre quien había sido hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años, y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánime la voz a Dios y dijeron: Señor, tú eres Dios, que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David, tu siervo, dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantaron los reyes de la tierra, y los príncipes se juntaron en una contra el Señor y contra su Cristo. Pues verdaderamente se juntaron contra su santo Hijo Jesús, a quien tú ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer lo que tu mano y tu consejo habían predeterminado que se hiciese. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, y extiende tu mano para que haya sanidades y milagros y prodigios en el nombre del Santo Hijo Jesucristo. Y cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaron la palabra con denuedo. Qué maravillosa, mire, la obra del Espíritu Santo. Los acusadores de Pedro y Juan se quedaron sin argumentos, pues no podían ir en contra de la palabra de Dios ni hacer caso omiso de los hechos. Como no pudieron callarlos por las buenas, trataron de hacerlo con amenazas. Recordemos nuevamente Hechos capítulo 4, versículo 17. Mas a fin de que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle para que no hablen más a hombre alguno en este nombre. Esta no era la primera vez que los principales religiosos querían encubrir la realidad de la resurrección de Jesús. Primero, ellos se aseguraron de poner guardias para evitar que los discípulos se robaran el cuerpo, y luego dijeron que había resucitado. Leamos lo que dice Mateo capítulo 27, versículos 62 al 66. Y el día siguiente, después del día de la preparación,
se reunieron los principales de los sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador, viviendo aún, dijo: después de 3 días resucitaré. Manda, pues, que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y le hurten, y digan al pueblo: resucitó de los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo: tenéis una guardia, id y asegurarlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Esto lo hicieron porque no creían en la resurrección. Pero cuando efectivamente resucitó y los guardias le informaron de lo que había sucedido, ellos compraron su silencio. Pero no solo eso, sino que les pagaron para que ellos mintieran diciendo que los discípulos habían robado el cuerpo de Jesús. Esa historia puede usted leerla en Mateo 28, versículo del 1 al 15. Todo esto lo hicieron para defender su doctrina en lugar de aceptar la verdad. Los líderes religiosos querían seguir encubriendo la verdad, haciendo callar a Pedro y a Juan, pero ellos no se prestaron a su manipulación. ¿Qué dice Hechos capítulo 4, versículo del 18 al 20? Cuando los llamaron, les ordenaron no hablar ni enseñar en el nombre de Jesús. Mas respondiendo Pedro y Juan, les dijeron: vosotros mismos juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Qué cosa, ¿no? La Biblia nos llama a respetar y obedecer las autoridades. Está todo el capítulo 13 de Romanos, versículo del 1 al 7. Pero cuando lo que dice la autoridad va en contra de Dios, escuche bien, entonces debemos obedecer a Dios antes que a nadie más. Así como Pedro, también nosotros debemos tener el valor de dar testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y no quedarnos callados por temor a los hombres. Muchos creyeron, a pesar de las mentiras de los líderes religiosos que propagaron, muchos creyeron en el testimonio de los discípulos de Jesús. Miren lo que dice Hechos capítulo 4, versículo 21-22. Y ellos, después de amenazarlos otra vez, los dejaron ir, no hallando la manera de castigarlos por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que había acontecido, porque el hombre en quien se había realizado este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Al principio del capítulo vemos que el número de los creyentes fue creciendo. Como dice Hechos capítulo 4, versículo 4, pero muchos de los que habían oído el mensaje creyeron, llegando el número de los hombres como a 5,000. Los discípulos son puestos en libertad. A los líderes religiosos no les quedó otra que dejar ir a Pedro y a Juan, porque no tenían derecho legal para retenerlos. Hechos 4:23 dice: cuando quedaron en libertad, fueron a los suyos y les contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos le habían dicho. Pedro y Juan reconocieron que estaban libres gracias a Dios. Miren lo que dice Hechos 4:24. Y al oír ellos esto, unánimes alzaron la voz a Dios y dijeron: oh Señor, tú eres el que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Ellos reconocieron que Dios estaba en control de todo. De nuevo, citaron la Biblia. Nehemías capítulo 9, versículo 6. Dice:
Solo tú eres el Señor. Tú hiciste los cielos de los cielos con todo su ejército, la tierra y todo lo que hay en ella, los mares y todo lo que en ellos hay. Tú das vida a todos ellos y el ejército de los cielos se postra ante ti. Qué maravilloso. Para ellos era importante saber que Dios estaba en control, no solo de lo que había pasado, sino de lo que iba a suceder después, pues sabían que la amenaza y los conflictos continuarían. Esto es algo que todo creyente debe saber. Podemos estar seguros que Dios está en control, pero eso no quiere decir que no vamos a tener que enfrentar problemas. Vamos a tener oposición, pero al final el Señor triunfará. Por eso Pedro citó el Salmo 2. ¿Sí? Que está, miren lo que dice Hechos capítulo 4, versículos 25 y 26. El que, por el Espíritu Santo, por boca de nuestro padre David, tu siervo, dijiste: ¿por qué se enfurecieron los gentiles y los pueblos tramaron cosas vanas? Se presentaron los reyes de la tierra y los gobernantes se juntaron a una contra el Señor y contra su Cristo. Así como Jesús fue perseguido, ellos sabían que también tendrían que enfrentar oposición, pero Dios hará que se cumpla su propósito al final. Hechos capítulo 4, versículo 27 y 28 dice: porque en verdad, en esta ciudad se unieron tanto Herodes como Poncio Pilato, juntamente con los gentiles y los pueblos de Israel, contra tu santo siervo Jesús, a quien tú ungiste, para hacer cuanto tu mano y tu propósito habían predestinado que sucediera. Así como el Padre estuvo con Jesús, ahora pedían que estuviera con ellos. Sí, en Hechos capítulo 4, versículo 29-30 dice: y ahora, Señor, considera sus amenazas y permiten que tus siervos hablen tu palabra con toda confianza, mientras extiendes tu mano para que se hagan curaciones, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Ellos sabían que lo que iba a hacer en el futuro no dependía de ellos, sino de Dios. Y eso es maravilloso. Ahora, son llenos del Espíritu nuevamente. De nuevo, el Espíritu Santo se manifestó en medio de los apóstoles. Escuche Hechos 4:31. Después que oraron, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron la palabra de Dios con valor. Ellos reconocieron que el valor y el poder de convicción no venían de ellos, sino que provenía del Espíritu de Dios. Mire, Hechos 4:33 dice: con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia había sobre todos ellos. ¿Qué les parece estas maravillosas verdades de la palabra de Dios? Un milagro fue hecho por mano de los apóstoles Pedro y Juan. Los sacerdotes, quien deberían apoyar este milagro, ahora están cuestionando, no creen. Aunque la evidencia está palpable, allí está la persona sanada, han apresado a Pedro y a Juan y los han amenazado que no hablen de Jesucristo a nadie más. Y Pedro y Juan contestan, en otras palabras: nadie nos puede prohibir lo que hemos visto y oído, que el Señor ha resucitado. Eso nadie nos va a silenciar. Y qué bueno, esa es la valentía, el valor del verdadero cristiano. Nadie nos puede callar, nadie. Cuando vamos a pronunciar el mensaje de salvación, las buenas noticias, ¿sí?
Hoy día ese mensaje se necesita ser transmitido, ¿sí? Ser pronunciado. Y los cristianos no deben detenerse ante nada, ¿sí? Debemos llevar este mensaje, debemos predicarlo y decirle a la gente, hay un Salvador, y ese Salvador es Cristo Jesús el Señor, que vino, que se levantó de su trono, que vivió entre nosotros, que sufrió el oprobio, que fue puesto en una cruz y que resucitó al tercer día y que vendrá por segunda vez para llevar a su iglesia. Entonces, para animarle a que usted se convierta en un hijo de Dios, ¿sí? Esperando que este mensaje le haya llegado a su corazón, nosotros le presentamos la oración de fe para que usted se convierta en un hijo de Dios y también sea parte de ese pueblo maravilloso. La oración dice: querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí derramando su sangre para lavar todos mis pecados para ser redimido y que se levantó de la tumba al tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Señor Jesús, séllame con tu Espíritu Santo y escribe mi nombre en el libro de la vida. Y decimos: gracias, amado Padre Celestial, por regalarme la vida eterna. Qué cosa tan maravillosa. Ahora, si usted es un hijo de Dios, le aseguro que el Señor lo va a usar. Le va a usar, ¿sí? Le aseguro. Pero siga creciendo. Siga creciendo y para eso necesita leer la palabra, estudiarla, obedecerla, ponerla en práctica y predicarla. Orar por esa palabra, orar en todo momento, en toda circunstancia, cantar alabanzas, pedir la unción del Espíritu Santo para predicar con poder y de nuevo esa palabra y venir a la iglesia para seguir aprendiendo esas maravillosas verdades. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra maravillosa. Cada vez aprendemos. Aquí hemos visto el valor, la valentía de Pedro y Juan, que aunque les amenazan, aunque les prohíben predicar, ellos les dicen que no van a dejar de predicar. Y así debe ser cada cristiano. No podemos dejar de predicar. Tenemos que predicar porque este mensaje es importante. Este mensaje es de muerte a vida. Este mensaje es el que puede salvar a una persona que va a lo mejor camino al infierno, al lago de fuego. Entonces, tenemos que predicar esta palabra, pero necesitamos la unción de tu Espíritu Santo para poderla hacer. Porque con el Espíritu Santo allí la predicamos con poder, con la sabiduría de Dios. Y los resultados van a ser buenos, van a ser maravillosos, Señor. Entonces, ayúdanos con eso. Ayúdanos derramando tu Espíritu Santo en la iglesia, desde el más pequeño hasta el más grande, al pastor, a los líderes, Señor. Derrama tu Espíritu Santo y que toda la iglesia se mueva a predicar con poder estas maravillosas verdades. También en la familia que está en la iglesia, que es núcleo de la sociedad, derrama el Espíritu Santo allí, Señor, para que ese poder sea llevando a predicar, Señor. Y esto traiga una cosecha, mi Dios, una cosecha, Señor, porque el mundo necesita esa cosecha de hijos, de hijas que caminen en santidad, ¿sí? Necesita el mundo de una iglesia sin mancha y sin arruga. Necesita el mundo de una familia sin mancha y sin arruga, Señor. Y por eso pedimos la unción de tu Espíritu Santo, Señor. Y asimismo te damos gracias por los amigos, por los vecinos, por los compañeros, por todos los que escuchan la palabra. Todos los días enviamos tu palabra y gracias por permitirlo. Gracias por eso, Señor. Que tu Espíritu Santo haga que esta palabra cumple el propósito, que esta palabra dé fruto abundante, Señor, con el poder del Espíritu Santo, Señor. Bendice esta palabra y que esta palabra traiga cosecha, cosecha y más cosecha para gloria de tu nombre. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo y decimos amén. Y a ustedes los bendecimos también que escuchan la palabra de Dios cada día. Sigamos escuchando, sigamos poniendo en práctica, sigamos reenviando esta maravillosa palabra. Nosotros desde acá les deseamos que tengan un día
pero lleno de bendiciones.